Acompáñenme en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, verso 16. En la mañana de hoy veremos un deber impostergable. Un deber impostergable. Colosenses 3:16 dice la bendita y santa palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos. Señor, nuevamente estamos delante de ti para rogarte asistencia y ayuda. Somos conscientes de nuestras debilidades y sabemos que para cada debilidad hay un Cristo presente. Queremos exaltar a Cristo, bendecir a Cristo, crecer en nuestro conocimiento de Cristo, vivir nuestra vida cristiana entregada a Cristo, complacernos y estar satisfechos en Cristo. Oh Señor, ayúdanos porque somos propensos a deambular en nuestra fe. Somos propensos a dejarte. Yo te ruego, Señor, que este espacio sea de reflexión y de remembranza a nuestros deberes en el quehacer cristiano. Oh Padre, ayúdanos. Bendecimos tu nombre, bendice a tu pueblo. Ayúdame a mí también, te lo pido, te lo ruego. Acompáñame, Señor, a que yo pueda predicar con verdad, con pasión tu palabra, descansando en el santo poder de tu Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. Un deber impostergable. Un deber impostergable. Los deberes, mis hermanos, compromisos u obligaciones siempre deben llevarse a cabo de manera inmediata. Son obligaciones, son deberes, son compromisos. Nuestra obediencia al mismo debe ser inmediata. Es un compromiso, es una obligación, es un deber. No esperamos quizás que posiblemente nuestros hijos razonen con nosotros acerca de lo que ellos deben hacer. Ellos tienen que hacerlo y ya, por cuanto es la orden directa de una señal parental. Pero al ser un deber, un compromiso o una obligación, tiene que hacerse sin lugar a dudas, sin chistar. Aunque esta resolución firme en hacer aquello o lo otro muchas veces está ligada al incentivo, a la recompensa que recibo a causa de la materialización del deber, o también está ligada a los resultados que podemos experimentar u obtener a través de la materialización del compromiso, o simplemente al disfrute o al placer que trae como consecuencia
la obediencia a dicho compromiso. De hecho, el deber debe realizarse independientemente de las consecuencias positivas o negativas. Porque es un compromiso, es un deber. Existe el compromiso de trabajar. Aunque muchas veces no queramos levantarnos por la mañana, tenemos que hacerlo. Es un compromiso, es una obligación. Y eso debe hacerse de manera solícita y puntual, cosa que es muy importante a la hora de hacer los compromisos, nuestra puntualidad y nuestra solicitud. No obstante, mis hermanos, en la época en la cual nosotros estamos viviendo, ese cuadro de compromiso puede verse muy ideal o inalcanzable, no propio a nuestra sociedad, situándonos en pleno siglo XXI, un estándar muy alto a nuestra capacidad o incluso a nuestra propia personalidad. Ser puntuales, ser solícitos a nuestros compromisos y a nuestros deberes. Es muy difícil, y más en este contexto latinoamericano. En el año 1984 salió un artículo publicado por la Sociedad de los Testigos de Jehová que habla muy interesantemente acerca de esto. Y ellos no se refieren específicamente en este artículo acerca de doctrina, sino a cómo actúa el ser humano. Ellos dicen, citando un libro que se llama Cómo tomar decisiones, de los coautores Irving, Yanis y Leon Mann. Ellos dicen lo siguiente: es típico, esto es con respecto a las decisiones para el compromiso, es típico que la persona que se vea obligada a tomar una decisión vital que afecte su bienestar futuro, se le haga angustioso comprometerse. Angustioso, esta es una verdadera calamidad. No por el contenido en sí mismo, sino por la naturaleza propia del compromiso. Ellos siguen diciendo, pues tienen que pagar cierto precio y correr también ciertos riesgos. Sea cual sea el proceder que se escoja, una manera de enfrentarse a dicho dilema ansioso es por medio de no tomar una decisión. La única forma de zafarnos de la angustia del compromiso es no comprometernos. Para poder librarnos de la presión ambiental, es mejor que no decidamos nada. Porque si decidimos, entonces se ejerce una especie de presión. No decidamos nada y nos quedamos como estamos. Es decir, el individuo actual prefiere no tomar la decisión del compromiso por el mero hecho de pagar el precio de comprometerse y de las implicaciones que trae en sí mismo el compromiso. No quiere pagar ese precio. Y para librarnos del compromiso, valga la redundancia, entonces mejor no hagamos dichos compromisos. Mis hermanos, esto es propio a nuestra cultura. De hecho, habiendo establecido el compromiso en sí, muchas veces hay fluctuaciones propias dentro del flujo del compromiso. Dejar las cosas para después, quizás, no comprometerse, postergar, aplazar, o como usted quiera describirlo, ciertamente es una de las debilidades más comunes de los seres humanos. Más comunes. Postergar las cosas, aplazarlas, mejor lo hago después, así mencionan estos autores. Otra razón por la cual muchas personas postergan las cosas es porque se sienten inadecuadas o incompetentes. No pueden hacerlo porque no están capacitados para ello. El postergar las cosas es una manera de amortiguar su sentido de inseguridad. Es una manera de amortiguar su sentido de inseguridad siempre que lo hagan. Dice la psicóloga Janet Burkhardt, en vez de poner el riesgo de hacer algo mal, dichas personas postergan la tarea por completo. Su temor a la crítica les impide, en otras palabras, emprender la tarea. Así que muchas razones para postergar las cosas o no hacer las cosas que tenemos que hacer,
es propio a no recibir una reprimenda si lo hacemos o no. En este sentido, mis hermanos, aunque estamos haciendo contextualización de el lugar donde nos encontramos, también estoy haciendo referencia a los creyentes propios de esta sociedad. Creyentes que son creyentes y al mismo tiempo luchan, caen y resbalan con respecto a esto. No solamente hablamos del individuo nato del pleno siglo XXI, sino del cristiano que tampoco debe en últimas postergar los medios dados por Dios para su crecimiento en la fe. Ya que muchas veces lo hacemos y si lo hacemos mal, no teniendo la resolución de seguir haciéndolo porque se siente inadecuado y trata muchas veces el mismo cristiano de ser autoindulgente consigo mismo. Mis hermanos, en nuestra responsabilidad, la intención no es caer en el terreno de la autoindulgencia, postergando las cosas, sino hacer lo que Dios demanda de nosotros. Hacer lo que Dios demanda de nosotros, y Dios ha dado medios dentro de su palabra para que podamos crecer en nuestra fe. Y esos medios que Dios ha dado, que son también deberes, deben ser impostergables. Impostergables. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo los creyentes no deben postergar los medios dados por Dios para su crecimiento en la fe? Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos deja 3 medios esenciales para que nuestro crecimiento en la fe no pueda postergarse. Para que nuestro crecimiento en la santidad y en la fe no se postergue. Dice Pablo en Colosenses 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, para poder ver la idea de los medios que no deben ser postergados para nuestro crecimiento en la fe, vamos a verlos en 3 puntos o 3 encabezados sencillos. En primer lugar, abundando en la palabra, versículo 16, parte A del texto, abundando en la palabra. El segundo punto, proclamando la palabra. Y en tercer lugar, cantando la palabra. Dice Pablo a la iglesia en Colosas, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El apóstol Pablo en esta carta pasa de los hechos, el asunto externo que nace de la doctrina interna al vocabulario. Como ustedes se darán cuenta cuando leemos al principio del capítulo 3, a partir del versículo 5 al versículo 9, el apóstol Pablo coloca una lista de aquellas cosas que los creyentes no deben hacer o aquellas cosas a las cuales los creyentes tienen que hacer morir. Versículo 5 del capítulo 3. Dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay varias características acá en particular. Aquellas cosas en las cuales el creyente debe hacer morir: fornicación en primer lugar, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría.
Por estas cosas, dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora, nuevamente otro imperativo por parte de Pablo, dejad también vosotros estas cosas que tienen que ver con ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Interesantemente, mis hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo niega de manera rotunda lo que los creyentes deben ser en su personalidad o en su nueva identidad como creyentes en Cristo. Y en Cristo es la palabra que Pablo utiliza también en el capítulo 1, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. La preposición en es una preposición de lugar. Antes de colocar la preposición del lugar geográfico, como por ejemplo los hermanos que están en Colosas, él describe primero su posición e identidad espiritual. Ellos están, en otras palabras, en Jesús, en Cristo. Versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, estos hermanos que están en Cristo espiritualmente, unidos a Cristo espiritualmente, tienen, en otras palabras, según la parte práctica de nuestro autor, hacer morir todas aquellas cosas que el mundo proclama con total solicitud, porque tienen una nueva identidad, tienen nuevas preferencias, nuevos intereses. Sus motivaciones son distintas a su antiguo amo. No obstante, eso que se proclama con mucha solicitud y es parte también de nuestra vieja naturaleza, como lo son las fornicaciones y todas estas características particulares, también son propios asuntos que se gestan dentro de la misma iglesia local. Esta iglesia inicialmente fue fundada por el apóstol Pablo. Se estima que fue fundada mientras Pablo estuvo en los años que pasó con los hermanos de Éfeso, pero que fue posiblemente también fundada por la predicación asidua de Epafras, un colaborador íntimo del apóstol Pablo. También lo vemos en el capítulo 2, versículo 1. Pablo dice: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Incluso también en el segundo y el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, él pasó de manera tangencial, no directamente, quizás por un borde, por Frigia, la ciudad en la cual se encuentra Colosas, y no de manera interna. Así que hay una referencia geográfica e histórica de que posiblemente el fundador principal fue este hombre, colaborador íntimo del apóstol Pablo. De modo que en la predicación del apóstol Pablo, cuando estuvo en Éfeso por esos 2 años, varios de los que recibieron su predicación eran personas de Asia Menor. Y en ese grupo de personas que pertenecía a Asia Menor, eran personas judías y gentiles, que era, en otras palabras, la composición eclesial de esta iglesia en Colosas. Y la intención de Pablo al leer esta carta a los colosenses era también desmentir lo que se estaba proclamando de manera ilícita. Por ejemplo, una de las cosas que se estaba enseñando era el fariseísmo o el legalismo judío por parte de los judíos, pero al mismo tiempo estaba ligado con un misticismo pagano. Había una especie de dualidad de enseñanzas en este asunto. La doctrina que estaban recibiendo los colosenses en ausencia de Pablo y de Epafras era una enseñanza fuera de la Escritura. Por eso es que podemos ver que una de las descripciones que aparece en el capítulo 2, versículo 23 de nuestra carta, es que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, legalismo. Es decir,
Judíos que estaban propagando el legalismo colocaron por encima el mandamiento de Dios con respecto a la pureza y a la piedad, llevándose incluso al extremo donde debemos, en otras palabras, no darle placer al cuerpo. En el versículo 21 del capítulo 2, el apóstol Pablo comenta, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Una expresión elevada de una falsa enseñanza por parte de algunos hombres que estaban internamente de la iglesia. El versículo 21 del capítulo 2, tales cosas no uséis, no comáis, no toques. Todos estos preceptos, mis hermanos, son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Ellos estaban enseñando un ascetismo, es decir, no darle al cuerpo aquellas cosas que no son buenas. Incluso fue una práctica que no se desarrolló en el contexto del primer siglo de la iglesia, sino que fue desarrollándose también a lo largo de toda la historia. Orígenes fue un hombre que se castró literalmente para no darle placer al cuerpo. Una enseñanza muy alejada de lo que Dios ha dispensado claramente en las Escrituras. Dice un artículo o un ensayo que si la gula es el atrio de los vicios, la gula, ¿no? Y entiéndase lo que es la gula. Es el deseo desordenado por comer, de donde viene la palabra en latín gula, que significa hambriento o garganta. Incluso bolilla. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Bolilla. Bolilla. De hecho, una persona bolillera en otro contexto es una persona que le gusta lo fácil, recibir sin trabajar. Es algo muy sencillo. Este artículo dice que si la gula es el atrio de los vicios, el ayuno entonces constituye la primera de las virtudes monásticas. Imagínense, para yo poder ser santo en este mundo tengo que abstenerme de cosas que son lícitas por la palabra de Dios para que estos hombres la estaban llevando al extremo. No hacer tal cosa, mis hermanos, porque eso se cataloga en últimas como impuro o no piadoso. No darle al cuerpo lo que en últimas en sí mismo requiere por naturaleza. Entonces había una especie de sincretismo en la enseñanza de la primera iglesia que se estaba gestando en el corazón y en la mente de los colosenses. Por un lado, el legalismo que llevaba a las personas a que no le dieran al cuerpo lo que efectivamente el cuerpo por naturaleza requiere, y por otro lado, darle al cuerpo lo que el cuerpo pide. Esa doctrina también se gestó incluso en la primera carta del apóstol Juan con respecto al gnosticismo, donde creían que Cristo no pudo haberse encarnado como Dios porque la materia es mala y el cuerpo, la materia es mala, perdón, y por tanto es una contradicción donde le damos al cuerpo todo porque no termina afectando al espíritu. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, de manera muy inteligente, a partir del versículo 15 del capítulo 1, describe a la persona del Señor Jesucristo como Dios. Así que la descripción que da Pablo acerca de Cristo o las referencias que hay dentro del libro con respecto a que estaban propagando, estaban influyendo muchísimo en la vida práctica de los colosenses, al mismo tiempo en su manera de pensar. Y digo esto de manera primaria, la forma práctica, porque el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Él se encarga de manera muy diligente. Él dice aquellas cosas que no deben estar entre ustedes, pero al mismo tiempo aquellas cosas que sí deben estar entre ustedes. Hace una comparación, un contraste. Haced morir esto, pero abunden en esta otra cosa.
Versículo 10, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. El apóstol Pablo da una dosis adecuada de la posición que tienen ellos en Cristo para hacerlos distinguir de lo que eran antes, de lo que deben hacer morir, en donde deben, en últimas, abundar. Él sigue describiendo, mis hermanos, toda la virtud que deben estar en los creyentes. Así que luego de pasar de los hechos o el adorno externo del creyente, él ahora se enfoca en el vocabulario, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El apóstol Pablo no solamente quiere referirse a una parte de los creyentes, sino a la totalidad de los creyentes. No solamente una parte, sino a la totalidad. De hecho, como ellos se conducen, como ellos se comportan, como ellos actúan, sino también como ellos hablan. Eso es muy importante, mis hermanos, porque del pensamiento, de la mente, surge también el comportamiento correcto. El comportamiento correcto es el producto o la consecuencia de lo que hay en el pensamiento. Dice Salomón, lo que el hombre piensa, eso es. Eso es. Usted es un conjunto de convicciones. Usted es su convicción. Lo que usted hace es porque usted está convencido de ello. Vean lo que dice, por ejemplo, y les invito a que vayan ahí a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Y de manera muy clara, Pablo ora para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Versículo 10, consecuencia de haber sido llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Así ellos pueden entonces andar como es digno del Señor. El andar como es digno del Señor es el producto, la consecuencia del conocimiento pleno de la voluntad de Jehová. Aquí no dice, podéis andar dignamente del Señor y luego conocer acerca del Señor. Él dice, si hay lleno un hombre del conocimiento de la palabra de su voluntad en toda sabiduría, entonces podrán andar como es digno del Señor. El Señor ha de sentirse satisfecho a causa de que tu voluntad es consecuente y vinculante a su voluntad. Otro ejemplo, por ejemplo, está en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. Dice Pablo, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen las riquezas del pleno conocimiento, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La misma palabra que aparece en el capítulo 1, versículos 9 y 10, pero lo que dice en el versículo siguiente es la consecuencia. Así que hay una conexión, mis hermanos, en andar conociendo la voluntad de Dios en toda sabiduría espiritual, como al mismo tiempo conocer dicho conocimiento para que podamos ser persuadidos y conmovidos a actuar en función de ese conocimiento y entendimiento. Como decía en su momento el reformador francés Juan Calvino, un pueblo ignorante es fácilmente influenciable
o fácilmente manipulable, y su práctica será en función de la ignorancia que éste posee. Así que la amonestación que hace el apóstol Pablo, la exhortación que hace Pablo en este pasaje es sencilla y llanamente a que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en sus corazones. Interesantemente, el pasaje enseña que es la palabra de Cristo y no otra palabra. Siempre que se habla de la palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, hay una persona a quien le pertenece esa palabra. ¿A quién le pertenece esa palabra? Es la palabra de Cristo. Vimos en la clase Salmo capítulo 19, versículo 7 en adelante, cómo esta ley es la ley de Jehová. Es la ley del Dios del pacto. Él coloca las condiciones, Él coloca los parámetros. Él dice qué es lo que se debe de hacer. Es la ley de Jehová, mis hermanos. Es el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová. Así como hay una ley o hay una palabra, hay un dador de esa ley y hay un dador también de esa palabra. Y esa palabra es la palabra de Jehová o la palabra de Dios. El salmista comunica que es solamente a través de la ley de Jehová que ellos van a poder ser convertidos. Es la ley de Jehová. El efecto transformador es porque es de Jehová. Aquí predicamos la palabra de Jehová. Edificamos a la iglesia a través de la palabra de Jehová. La iglesia se edifica en función de la palabra de Jehová, no en la palabra de los hombres. No existe tal cosa como transformación o conversión del alma alejados de la palabra de Jehová. No existe propósito ni sentido. Quizás en la antigüedad, en los tiempos de Pablo, como ya había existido Aristóteles, Platón y Sócrates, él no les dijo a ellos: sazonen mi palabra con un poquito de filosofía aristotélica o platónica. No, es la palabra de Cristo la que debe abundar en ustedes. Y ese es el punto de partida de todo verdadero cristiano. A menos que nos expongamos de manera directa, constante, puntual, sin postergar a la palabra de Dios, no vamos a crecer conforme a la palabra de Dios. Esta palabra debe abundar para que el crecimiento sea proporcional. Después de haberle dicho que hay unos vicios que no pueden estar en ustedes a causa de la herejía que se estaba llevando a cabo dentro de la iglesia, les dice que para que pueda ser modelado su mente o su manera de pensar, tiene que abundar la palabra de Dios. Tiene que abundar la palabra de Dios. Así que es la palabra, mis hermanos, la palabra específicamente de Cristo, la que debe morar o habitar en abundancia en la vida de los creyentes. Es la palabra de Cristo la que tiene que ser decantada en el corazón de los santos. Esta palabra para morar también se traduce en el Nuevo Testamento como habitar. Habitar. Es una palabra compuesta en el griego. Esta palabra tiene la intención de ilustrar a un hombre que se sienta o habita regularmente en su casa. Un hombre que se sienta en las tardes, en la mañana, en la noche. Es un oficio regular que tiene este hombre. Esta palabra también aparece 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Una de ellas es en el capítulo 8, versículo 11, cuando dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, he ahí la palabra, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Es la misma palabra que aparece en este pasaje. En otras traducciones también aparece. La palabra de Cristo habite o mora en abundancia. Así que esa palabra, mis hermanos, es la que tiene que regir o guiar la mente de los creyentes en este contexto y en cualquier otro contexto.
Pero no solamente debe habitar la palabra de Dios en cada creyente, también debe abundar. Abundar. La palabra que también puede traducirse como ricamente. Esta palabra more ricamente. Es como hacerse rico. Del griego plosios, que significa amplio, generoso. Que esta palabra pueda abundar ricamente en ustedes. El texto dice en vosotros. Así que la prioridad principal a la que el apóstol Pablo apela, después de decirle aquellas cosas que no deben tener y aquellas cosas que sí deben tener, es que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Ahora, la razón es por qué, ¿no? ¿Por qué? Pues esta palabra iba a ser un sustituto claro y definitorio de las falsas enseñanzas que se estaban propagando. La única forma, mis hermanos, de poder hacer retroceder el gobierno o el reino de Satanás es con el reino de Dios bien informados. Es la única forma. Esta es la plataforma del creyente para poder hacer crecer de manera constante y puntual su fe y para hacer retroceder las tinieblas de Satanás. Es permanecer en la palabra de Cristo, abundar en la palabra de Cristo. Es necesario que se abunde en la palabra, ya que los cambios no van a surgir en el corazón de manera automática o extraordinaria si no se abunde en esa palabra en particular. Hay un elemento voluntario, como vimos en la clase, para que estas cosas sean posibles. Mis hermanos, es posible el crecimiento, el vigor espiritual como creyentes, eso es posible. Es posible el conocimiento amplio de las Escrituras. Es posible la intimidad constante con el Señor. Es posible una membresía fiel. Es posible una predicación acertada. Es posible una generosidad y hospitalidad abierta. Es posible. Pero eso no caerá por gravedad o por ósmosis. El apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes. ¿Cómo la palabra de Cristo tiene que abundar en ustedes? Mis amados hermanos, no existirá sin lugar a dudas una renovación de mente, un cambio espiritual o un cambio de hábito incluso, porque posiblemente tengamos malos hábitos. Véase que una mala doctrina, legalismo, misticismo pagano, ascetismo, producía en últimas una mala práctica. Ellos estaban haciendo cosas consecuentes a la doctrina de estas personas, a la doctrina de los legalistas judíos. Pero una buena doctrina trae como consecuencia una correcta y piadosa práctica. A menos que no estemos informados de todo el consejo de Dios en la palabra de Dios, no vamos a modelar eso jamás. Será puesta arriba. Y a menos que no estemos informados de todo el consejo de Dios en la palabra de Dios, no vamos a modelar eso. Va a ser difícil, incluso va a ser cansón para nuestro propio pecado, ya que nuestro cerebro está habituado a hacer ciertas cosas y demás, porque ya lleva tiempo haciéndolo y así trazar caminos nuevos se hace bastante escabroso, difícil incluso. Sin embargo, ahora en el cristianismo es una lucha bastante compleja. La lucha es cuando hacemos aquellas cosas que no nos gusta hacer o que nuestra naturaleza no está habituada a hacerla. Como por ejemplo no mentir, como por ejemplo ser fiel, o como por ejemplo asistir regularmente a la casa del Señor a la hora del Señor. Esas cosas serán difíciles.
Pero si tratamos de codificar nuestra mente en función de los imperativos divinos y qué espera Dios de su pueblo, nuestras convicciones van a ir robusteciéndose y obraremos en consecuencia a ello. Así que la única forma de que ellos puedan modelar los hábitos, combatir los hábitos pecaminosos que tenían anteriormente a causa de una doctrina ignorante o errante, es informando sus mentes con la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es puntual. Y que dicha palabra no solamente more en ellos, como aquel hombre que se sienta constantemente en su casa de manera regular, sino que también habite rica, abundante y generosamente. No de manera tacaña o irregular, sino en abundancia, en abundancia. Porque a raíz de esto es que vamos a poder hacer todas las cosas que Dios espera de nosotros dentro de su reino. Vean que esta abundancia en la palabra de Dios trae consecuencias propias dentro del contexto de la iglesia local. El texto enseña, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Exhortándoos y enseñándoos unos a otros con toda sabiduría. Y como segundo punto, a poder crecer en nuestra fe de manera bíblica y objetiva, es que tenemos que proclamar incluso esa palabra que abunda en nosotros hacia los demás. Es una palabra que debe permanecer primero en el corazón de la persona. Es imposible dar algo que efectivamente no tenemos, donde no se ha vuelto rica dicha palabra en el corazón de aquel que la proclama. Sería una contradicción, no tendría sentido. Seríamos simplemente como un chef. Un chef es un hombre que prepara la comida, ¿cierto? Él la hace de manera muy meticulosa, utiliza los mejores ingredientes, una muy buena presentación estética y demás. Sin embargo, ese chef no prueba la comida, sino que la sirve a sus comensales. Él no prueba eso. Nosotros no somos como un chef. Nosotros ingerimos el alimento y después dispensamos el alimento. Pasamos tiempo abundando en esta palabra para que después podamos ser consecuentes en la proclamación de esa palabra. La palabra debe abundar, mis hermanos, primero en el corazón, debe ser decantado en el corazón. Vean que no dice enseñar y exhortar y después abundar en la palabra. No, primero tiene que abundar la palabra de Dios para que puedan enseñarse y exhortarse con la palabra de Dios. En un pueblo donde la palabra de Dios escasea, ¿cuál será el consejo? ¿Cuáles serán las exhortaciones? ¿Con qué estará sazonado nuestra rendición de cuentas? Sin la palabra, entonces todo será un caos. Estas palabras, enseñanzas y exhortaciones, mis hermanos, van juntas, van de la mano. Viene del griego enseñado, didaskal, que también puede traducirse como instruir o aprender, incluso enseñar. Y que era uno de los hábitos que tenía la primera iglesia primitiva en la antigüedad. Ellos tenían 5 hábitos, y uno de ellos era enseñar, aprender, instruirse a los pies de los apóstoles, o los apóstoles enseñando al pueblo. Era una de sus prácticas, pero al mismo tiempo también estaba la de exhortar. El apóstol Pablo coloca ambas enseñanzas juntas de la mano. La palabra enseñar para formar el intelecto y la palabra exhortar para formar la voluntad. Informamos el intelecto para después formar la voluntad. Hay una palabra que se menciona en la escena de la adivina de Endor en 1 Samuel capítulo 28, cuando Samuel, después de que se levantó de entre los muertos, le dice a Saúl: por cuanto no escuchaste a la palabra de Jehová.
por cuanto no obedeciste a la palabra de Jehová. Pues esa misma palabra es la que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel. Ese oír en el hebreo significa escuchar primero para obedecer después. Esas dos enseñanzas matizan la importancia de no simplemente obedecer sin escuchar. Debe existir una responsabilidad propia en escuchar atentamente a la palabra de Dios para después obedecer. Si no escuchamos atentamente las implicaciones del texto, jamás obedeceremos las implicaciones del texto. Pues básicamente es esto: primero enseñamos y después exhortamos. No podemos exhortar sin enseñar. Eso me ha sido de mucha utilidad. No puedo exhortar a una persona, amonestar a una persona, si previamente yo no lo he enseñado. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces queremos primero informar o enseñar para que el intelecto sea instruido y después para exhortar y formar la voluntad. Advertir de ciertas cosas. Exhortar también se utiliza, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. O como aplicación de la explicación y como explicación de la lectura. Lectura, enseñanza y exhortación. Es lo último que el apóstol Pablo coloca como base, la exhortación. Dice, entre otras cosas, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. En otras palabras, mis hermanos, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: enfócate en leer primero diligentemente la palabra de Dios a la iglesia, explicar diligentemente la palabra de Dios a la iglesia y después aplicar diligentemente la palabra de Dios a la iglesia. No hay aplicación si previamente no hay explicación y lectura. Pablo hace lo mismo acá. Verso 16, parte B: enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Esta palabra para enseñanza, al mismo tiempo la palabra amonestación, exhortar, también puede traducirse como advertir, regañar gentilmente, exhortar, regañar gentilmente. Y ese es el orden que coloca el apóstol Pablo para que esto pueda llevarse a cabo con sana enseñanza. Que la enseñanza puede estar subordinada o sometida a la abundancia de la palabra de Dios para que puedan exhortarse o al mismo tiempo regañarse gentilmente en toda sabiduría. Aquí es una labor, mis hermanos, que el apóstol Pablo no coloca de manera exclusiva a los líderes de la iglesia. Este es el ministerio orgánico de los unos a los otros. No solamente los pastores, líderes, diáconos de la iglesia local tienen esta prerrogativa o este privilegio. Todos los creyentes tienen esta responsabilidad de enseñarse mutuamente y de exhortarse mutuamente. Esto reducirá la carga incluso pastoral, de consejería. Él no se refiere al contexto de los pastores o diáconos. Él le dice a la iglesia: deben morir, hacer morir estas cosas, revestirse de estas otras cosas. Su adorno corporal tiene que estar ligado a su adorno mental, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Unos a otros, de manera diligente y puntual, deben hacer esto. Es la misma palabra, mis hermanos, es la misma palabra que él coloca aquí. De enseñanza y de exhortación. Bueno, posiblemente como no pertenezco a lo formal de la enseñanza pública, los domingos en la mañana o los miércoles por la noche, entonces
Yo solamente voy a limitarme a exhortar o a soportar a mi hermano o a perdonar a mi hermano. No, Pablo dice que deben enseñarse mutuamente. Enseñarse. Este ministerio abarca a todos los miembros. La palabra de Dios no solamente está encerrada para los líderes. La palabra de Dios está abierta para todos los creyentes en general. Y esta descripción comunitaria, mis hermanos, está en toda la Sagrada Escritura. Aparecen más de 59 versículos que hablan acerca del ministerio orgánico de los miembros. Yo tenía entendido que habían solamente unos 20, pero me di cuenta que había unos 59 versículos que hablan del ministerio orgánico de todos los creyentes. Eso da a entender que una comunidad que fue redimida por el nombre del Señor Jesucristo es una comunidad que no es pasiva consigo mismo en sus deberes, sino activa en sus deberes. Por eso es que es un deber y este deber debe ser impostergable. No debemos dejarlo para después, mis hermanos. Eso sin lugar a duda debe animarnos y exhortarnos a todos nosotros. Recuerdo que una vez un hermano me hizo ver esa realidad con un ejemplo, una ilustración. Normalmente yo rindo cuentas con ese hermano y él me dijo, le doy gracias a Dios porque a pesar de que tenemos tiempo sin rendir cuentas, el Señor me ha sostenido. El Señor me ha sostenido. A pesar de que teníamos tiempo sin rendir cuentas. Fortalecemos nuestra fe, mantenemos nuestra fe, rendimos cuentas para enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Yo, sin embargo, no hice eso con mis hermanos y él me dice, a pesar de, el Señor me preservó. El Señor preserva, claramente, pero también ha dejado medios bastante claros y sencillos para promover la fe y el amor por Jesús de este lado de la eternidad. ¿Qué pasa, mis hermanos, si vemos a un soldado herido en la batalla y postergamos su salud? Bueno, posiblemente no se vea así de forma tan dramática, ¿no? Pero el hecho de postergar las cosas o aplazar las cosas de manera sutil, como bueno, el Señor lo sostiene, yo oro por ti, o el Señor sabe qué hacer con su pueblo, hace que ese tipo de cosas pasen. Yo necesito conversar, bueno, vamos a conversar la semana que viene, postergamos las cosas. Y ese hermano me pudo decir en su oportunidad, imagínate que yo soy ese soldado herido, pero que terminé muriendo porque hubo otro soldado negligente que no me tendió la mano. Mis hermanos, el apóstol Pablo coloca como orden el hecho de que ellos individualmente estén sanos en la fe, abundando en la palabra de Dios para que sean buenos soldados para con los soldados heridos. Ellos abunden en esta palabra para que puedan asistir a los desahuciados. Es decir, que ellos puedan cultivar su alma con esta palabra que es de Cristo para que ellos puedan exhortar y enseñarse mutuamente. Todos queremos enseñar, todos queremos exhortar, pero pocos de nosotros queremos pasar tiempo abundando en la palabra de Dios. Empieza ahí. El apóstol Pablo dice, empieza ahí. Abundando tú individualmente en la palabra de Dios. Esto pasa que cuando vamos a exhortar o animar o amonestar, no debe ser conforme tampoco a nuestra experiencia, cómo me fue a mí, qué tal, qué pasé yo en su momento, conforme a mi doctrina filosófica o a cualquier otra cosa que no tenga que ver con la palabra. Abundamos en la palabra para estar sanos en la fe y después exhortar, pero incluso nuestra exhortación está sazonada con la palabra, está contenida de la palabra. Muchas veces nuestras exhortaciones no fluyen de la Escritura.
no fluye. Es un consejo vacío, sin propósito. No tiene nada que ver con la Biblia. No abrimos la Biblia. Esto es lo que Dios dice. En últimas, para que ese hermano se sujete a la norma que establece la Sagrada Escritura. Porque en últimas es la palabra de Dios la que puede traer el efecto esperado en el alma de la persona. No son nuestros consejos. Mis hermanos, enseñamos desde el púlpito la palabra de Dios porque ella es la única que tiene el poder para convertir el alma de los pecadores y santificar la vida de los creyentes. Pues de la misma manera tiene que ser así, de manera informal entre nosotros. Es una extensión de la predicación pública al ministerio orgánico entre los miembros. Es algo que tiene que recuperarse porque desde este púlpito se ha enseñado la instrucción formal de la palabra de Dios y la instrucción informal o la disciplina informal, mutuamente exhortándonos para que nuestro caminar cristiano pueda ser más piadoso, santo, justo, puro a la patria seleccionada que Dios ganó para nosotros en Cristo. Así que con enseñarse y con exhortación unos a los otros en toda sabiduría, debe hacerse con sabiduría, debe hacerse con diligencia, debe hacerse con la intención de edificar a nuestro hermano y no de herir a nuestro hermano. Se debe tener en últimas pericias, se debe tener mucha gracia a la hora de poder enseñar la palabra de Dios a los demás. Aunque la palabra de Dios tiene muchas veces la intención de sacarnos de nuestro estado de comodidad, muchas veces se comunica de la manera inadecuada, sin perdiendo de vista el contexto propio de la persona. Que nos acerquemos a nuestro hermano que está sufriendo de depresión crónica quizás, y yo le hable de las terribles consecuencias del infierno. Eso se debe a falta de pericia bíblica. Eso va a ser de ayuda. Hermano que piense en las horrendas calamidades del infierno, pasando por depresión, porque no sabe si es cristiano o no. O lo hunde más en la depresión, o no te pide más consejo, una de las dos. Esa exhortación debe estar sazonada especialmente con la palabra de Dios y debe hacerse con mucha sabiduría. Pablo lo dice en el capítulo 1, versículos 9 y 10, capítulo 2, versículos 2 y 3, para que andemos como es digno del Señor y para que podamos estar bien informados y no podamos ser engañados con doctrinas que no sean conformes a la palabra. Y este es un mandato individual, mis hermanos, para cada creyente. Cristo dice en Juan capítulo 5, versículo 39, sus líneas, las escrituras, porque en ellos os parece que está la vida eterna. Es un imperativo, no es una opción, una sugerencia o un consejo. Cristo demanda esto de su pueblo, escudriñad las escrituras. Ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento de hombres que fueron fieles en permanecer en la palabra de Dios para instruir después al pueblo de Dios. Se dice de Esdras que era un escriba versado en la ley de Jehová. Este hombre preparó su corazón y estudió, aplicó y enseñó después. Este hombre le colocaba el sentido a la palabra de Dios y el pueblo entendía, se alegraba y también lloraba. Esto implica, en función de ese ejemplo y de la amonestación que hace Pablo en este pasaje, que debemos tener nuestra mente saturada ricamente, abundantemente con la palabra de Dios, para que nuestra lengua pueda hablar solamente lo que Dios dice que debemos hablar, para que podamos exhortar, mis hermanos, enseñar con la palabra de Dios y no con nuestras palabras. Que podamos pasar tiempo a solas en las Escrituras, de calidad en las Escrituras, orando las Escrituras, para que
aquello que vayamos a decir sea conforme a las Escrituras, sea más de Dios, sea menos de nosotros. Nuestra motivación principal no es simplemente la edificación ajena. Nuestra motivación principal es la estabilidad de nuestra alma. Y eso va a fluir naturalmente dentro del contexto de nuestra iglesia local. Creo yo de manera segura que somos conscientes cuando ustedes se unieron a sus esposas, en el caso de los hombres en matrimonio, o los que están casados, y las mujeres también, fue algo voluntario, fue algo consciente. Se unieron conscientemente, sabiendo cuáles son las obligaciones, cuáles son los parámetros, cuáles son los beneficios. Ustedes conocían todas esas implicaciones, bueno, no quizás del todo. Conscientemente ustedes colocaron su tinta en ese papel para hacer lo que tenían que hacer y para recibir lo que tenían que recibir. De la misma manera, mis hermanos, como fuimos conscientes a la hora de colocar nuestra tinta en ese papel para comprometernos a cosas que quizás en el momento no nos iba a gustar, al mismo tiempo lo hicimos en el ámbito de nuestra iglesia local y en nuestro documento de pacto de membresía. De manera explícita aparece lo que los unos a los otros tenemos que hacer para poder edificarnos. De hecho, dice la segunda parte del párrafo, comprometernos que vamos a trabajar y orar por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminaremos juntos en amor fraternal como corresponde a los miembros de una iglesia cristiana. Ejerceremos un cuidado afectuoso y vigilante sobre los demás y fielmente nos exhortaremos unos a otros en caso de ser necesario. Pero entiéndase que no hace falta un pacto de membresía para que nuestra conciencia pueda estar ligada a lo que debemos hacer con nuestros hermanos, ya que la palabra de Dios es clara y tácita en estos asuntos. Pero aún así, ya viendo esta claridad bíblica, nos comprometimos voluntaria y conscientemente en estas cosas. Hay un compromiso de por medio. Ese compromiso de por medio trae como objetivo el beneficio de nuestra iglesia, el beneficio también de nuestros hermanos. Y Pablo liga nuestra instrucción personal en la palabra con el beneficio que le damos de la palabra a nuestros hermanos, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría. Así que en primer lugar, abundamos en la palabra por la estabilidad emocional de nuestra alma. Enseñamos en conformidad a esta palabra a nuestros hermanos. Por último, mis hermanos, Pablo agrega un ingrediente final que también es extremadamente importante. Cantando la palabra de Dios. Vean lo que dice la última parte del párrafo. El artículo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí la palabra cantar con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos se refiere específicamente a los salmos del Antiguo Testamento. La palabra en el original alude a los salmos del Antiguo Testamento. La iglesia del primer siglo cantaba y entonaba los salmos del Antiguo Testamento, porque eran cánticos. Eran estrofas poéticas que fueron escritas con la intención de alabar a Dios con un lenguaje musical y también con instrumentos musicales. Así que Pablo quiere que sus hermanos canten con gracia en vuestros corazones al Señor a través de salmos. Esta palabra cantar aparece pocas veces en la enseñanza del nuevo pacto con la intención de cantar al Señor. Nunca con la intención de cantar a otra persona, obviamente, ¿no?
Siempre está con la intención de cantar al Señor en sus corazones, con salmos, con la escritura o con la palabra de Dios. Por eso es que lleva como encabezado cantando la palabra, porque es la palabra de Dios a la cual el mismo apóstol Pablo indica que canten. Esto también puede traducirse alabanzas a Dios y cánticos espirituales. Es la mezcla de la alabanza que le damos de manera particular o individual a Dios con lo que escribió en el Antiguo Testamento. Su misma palabra es el contenido de nuestra adoración. Este cantar a Dios con gracia debe ser regular, cantando con gracia en nuestros corazones, porque es la consecuencia de haber recibido la gracia de Dios por parte de Cristo. Dios no manda a sus hijos que hagan las cosas solamente porque deben hacerlas, sino que deben hacerlas centradas en Cristo con un corazón agradecido por lo que Cristo hizo por ellos. Esa es la gasolina que enciende el motor de toda su adoración. Lo que han recibido con gracia en sus corazones y como motivación principal va a traer también como consecuencia cantar al Señor su palabra y solamente su palabra. Es cantar la palabra. Es colocar la palabra, mis hermanos, en el lugar que ella realmente amerita. No solamente para que ellos puedan renovar sus mentes y sus cuerpos, es para que ellos puedan cantar en adoración y alabar al Señor por lo que han recibido en ese Cristo que se menciona en el capítulo 1. En nuestro contexto, muchas veces lo que se canta no es la palabra, sino otras cosas que no son consecuentes a esa palabra. Pero no es solamente el contenido del cántico. Terry Johnson, un experto en adoración reformada, menciona que no hay adoración donde no está el corazón presente. Si el corazón no está presente, aunque usted cante teología pura, no es adoración al Señor. Y si podemos aplicarlo a cualquier tipo de cosa. Usted hace lo que hace dentro de la iglesia sin el corazón afectado por Cristo, eso no es adoración. Digamos que usted tiene 15 años en el Evangelio y se dio cuenta de eso el año pasado. Fueron 14 años sin adoración al Señor. Yo cuando llegué al cristianismo, hacía lo que hacía en mi iglesia local para agradar a mi madre. Y mi madre puede darme permiso en otras cosas que yo hacía ilícitamente. Obviamente no conscientemente, sino te doy permiso en esto, pero yo hacía otras cosas ahí. Mi propósito no era agradar al Señor en eso que hacía. El corazón debe estar presente, el corazón inflamado por la gracia que ha recibido por parte de Dios, canta en adoración a su Dios. Es la palabra abundando en el alma de esa persona que se traducirá en canto, voluntario, expresivo, gráficamente delante de su Dios. Y bueno, también hacemos referencia a que muchas veces se tiene la intención de cantar al Señor, pero la teología es incorrecta. Entendiendo que muchas veces el canto también sirve para enseñar al pueblo y para instruir al pueblo. Mis hermanos, la palabra cantando tiene la intención de comunidad. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí podemos ver 3 puntos esenciales que son fundamentales para el crecimiento de la fe del creyente. No puede ser menguado, postergado, sino que puede hacerse con solicitud, puntualidad, constancia y firmeza. Así que su nueva posición en Cristo, mis hermanos, amerita y tiene que ver con la obra terminada del Señor Jesús en el corazón, una obra que fue consumada en la cruz del Calvario
y que tiene que ver indiscutiblemente con el revestimiento responsable que tienen ustedes como creyentes, pero al mismo tiempo con la responsabilidad de que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Estamos en Cristo sin lugar a dudas. No se cuestiona, esa posición no está sujeta a debate. Sin embargo, y a pesar de, nuestra responsabilidad implica abundar en la palabra de Dios, abundar ricamente en la palabra de Dios, sentarnos como ese hombre ricamente en la palabra de Dios, exhortándonos en función de esta palabra, cantando en función de esta palabra. Es una iglesia centrada en la palabra. Mis hermanos, si esto efectivamente no es así, y si usted puede decir con limpia conciencia que usted sabe poco de la palabra de Dios, o nada de la palabra de Dios, con todo el tiempo que posiblemente tiene como cristiano, entonces su fe obviamente va en deceso, y esa fe está vinculada a la vida espiritual. Es una incoherencia crecer a expensas de la palabra de Dios, crecer alejados de la palabra de Dios, crecer solamente con una dieta de oración sin sazonación de la palabra de Dios. No, tiene que estar la palabra de Dios de manera presente, tiene que ser principal. Nos tiene que dar la palabra de Dios de manera principal para que nuestros corazones, afectos y comportamientos sean consecuentes a ello. Es por eso que la oración del Padre es para que ellos sean llenos del conocimiento de Jehová, de su voluntad, para que ellos puedan andar como es digno del Señor, que ellos puedan ser llenos del conocimiento, para que puedan observar aquellas doctrinas que no son conforme a la doctrina de los hombres, a la doctrina del mundo, sino conforme a la doctrina divina. Y no como menos importante, que todo esto abunde en el corazón. Abunde. No es conformarnos a lo poco del día, es a lo mejor del día. Hubieron hombres que meditaban en la mañana, al mediodía y en la noche. Nuestra meditación solamente está limitada a un espacio de tiempo corto en la mañana o en la noche. Es meditar en este Dios las 24 horas, aunque sea difícil, aunque sea complejo. De aquí fluye, mis hermanos, sin lugar a duda, todo lo demás. Pablo, con mucho acierto, exhortó a la iglesia del primer siglo a que la palabra de Cristo morara en abundancia en el corazón de ellos. Que la palabra de Cristo, mis hermanos, more en abundancia en nosotros. More en abundancia en nosotros. Cabe destacar que este conjunto de cosas que Dios espera de su pueblo será imposible y que llegamos en el terreno una vez más de pensar, haré todas estas cosas para estar bien con mi Dios. No, ya tú estás bien con tu Dios. Cristo hizo posible ese bienestar. Cristo hizo posible esa paz. Dijo Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está presuponiendo en este pasaje que ellos están bien con su Dios. Es una iglesia. Se supone que es una iglesia y que dicha iglesia está bien con su Dios. La iglesia solamente ejercita su fe, mantiene su fe, acrecienta su fe a través de estos medios. Amado hermano, abunde en la palabra. Que esta sea una iglesia centrada, que abunde en la palabra, alimentando su conciencia, informando su conducta con el evangelio de la gracia. Cristo hizo posible que abundemos en su palabra. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios.
La palabra de Cristo debe abundar en nuestros corazones, hacer acrecentar nuestro deseo por Dios, por su reino, y cómo eso se traduce orgánicamente en nuestra iglesia local. Si hay alguna persona que nos visita acá, no es creyente, es un visitante más, no tienes los privilegios y las gracias que el apóstol Pablo menciona en este pasaje. No tienes la palabra de Cristo y eso en sí mismo ya es una tragedia. No tener la palabra de Dios es en sí mismo una tragedia, porque es no gustar de las promesas de Dios, es no gustar del Evangelio de Cristo. Es, en otras palabras, estar perdido. La palabra de Dios es una guía para los creyentes, los guía a puerto seguro. Sin esta palabra estás perdido. Yo te exhorto y te animo a que puedas repensar una vez más en tu estado espiritual, de que estás perdido, condenado al infierno. Pero que ante esa realidad tan catastrófica puedas pensar una vez más en este Jesús, quien se ofrece voluntariamente por aquellos que Dios solamente espera de ti arrepentimiento y fe, y que está dispuesto a perdonarte y llevarte a puerto seguro, a la patria celestial. Solamente las bendiciones que menciona el apóstol Pablo en este pasaje serán posibles en un corazón efectivamente regenerado y salvado por la gracia. Amamos la palabra de Dios, vivimos en conformidad a esa palabra, porque es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo la que nos une, la que nos salva, la que nos hizo, la que nos crea, la que nos transforma. Que todo esto lo hagamos, tal como dice el versículo 17 de nuestro capítulo 3, y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos hacerlo a través de Jesús y lo hacemos para Jesús. Lo hacemos para Él. Lo hacemos en el nombre de Él, dando gracias a Dios Padre por medio, una vez más, de Él. Vamos a orar. Bendito Señor, alabado sea tu nombre. Tú has Señor, tú has cumplido tu palabra una vez más. Tú has cumplido tu palabra al alimentar a tu pueblo con tu palabra. Dirían los profetas que llegará un día cuando los hombres pastoreen al pueblo de Dios con inteligencia. Qué grande beneficio, Señor, y privilegio nos has otorgado al hacernos pensar en nuestra posición en Cristo, en nuestros deberes en Cristo, en nuestros propósitos en Cristo. Señor, yo te ruego, Señor, que sea tu palabra la que abunda en nuestros corazones. Ante cualquier cosa, que sea tu palabra, que prefiramos, que nuestra preferencia sea tu palabra, que pasemos tiempo en ella, que ella sea el vínculo de nuestras relaciones, que ella sea la plataforma de nuestras enseñanzas, que ella sea el medio de nuestras exhortaciones, y que nuestro cántico sea el producto de las maravillas del Evangelio expresadas en esta palabra. Que cantemos el Evangelio, que abunda en nuestros corazones, por cuanto tu palabra abunda en nuestros corazones.
Ayúdanos a ser una iglesia centrada en tu palabra, Señor. Te lo ruego. Frente a todas las iglesias de Venezuela, yo te ruego que la palabra de Dios sea una vez más central en nuestra alma individualmente hablando, en nuestras relaciones y en nuestra adoración. Porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.